Hola, ¿qué tal, hermanos galácticos? Soy Pedro Redes y mi nombre galáctico es Shasre y estamos a las puertas de la luna llena en Sagitario. La luna llena en Sagitario que la tenemos el día 4 de junio del 2023 a las 5:42 de la mañana, hora España, en el grado 13,18. Entonces, las lunas llenas en Sagitario son lunas realmente de epifanías, de experiencias espirituales. Son lunas de plenitud total, porque la luna en sí misma, la luna llena ya es una plenitud total, pero si está en Sagitario es la plenitud total de las plenitudes, porque Sagitario es la resurrección posterior a la purga. Y sobre todo en este caso que llevamos ya abril y mayo con el Plutón, con un proceso muy escorpiano. Tuvimos el eclipse de Aries que estaba en tensión con el eclipse de Aries del 20 de abril, si no recuerdo mal, ya estaba en cuadratura con Plutón. La siguiente semana el Sol se puso en cuadratura exacta con Plutón. La siguiente semana Plutón se puso estacionario, que es una gran intensidad de Plutón. Y la siguiente semana vino el eclipse en Escorpio, que también es plutoniano y purgador. Entonces, claro, son una, dos, tres, 4 semanas, un mes súper intenso, más la semana para adelante y para atrás de onda expansiva que tiene en sí un eclipse, semana como mínimo, que muchas veces son 2 semanas. Entonces, claro, este eclipse en Sagitario yo creo que viene a traer un poco la resurrección después de todo este proceso purgativo. Lo que pasa es que todavía hay bastante tensión en esta luna llena en Sagitario, pero es una tensión ya a la baja. Es decir, por ejemplo, una de las tensiones fuertes y fastidiosas, diríamos, en cuanto a que pueden salir chispas, iras, energía descontrolada, perturbaciones, demonios internos, es el Plutón oposición Marte, ¿no? Entonces el Plutón oposición Marte en la luna llena en Sagitario va a estar ya a 8 grados. Entonces, pensad que a partir de 5 grados ya cae mucho el efecto energético de dos planetas, ¿no? Cuando están en aspecto. Hasta 8 grados es válido, ¿no? Pero a partir de 5 grados ya decae mucho. Entonces ya el Marte oposición Plutón, cuando haya la luna llena en Sagitario, ya va a estar mucho más tranquila. Con lo cual ya nos habla de resurrección, es decir, de salir del pozo empozoñado de las rabias internas, reprimidas, de la ira interna, del rencor, del resquemor, de mira qué me hicieron, de mira que ellos y no sé qué. Lo que pasa es que sí que es verdad que sí que va a estar más cerca el Venus en oposición con Plutón, porque el Venus viene detrás de Marte. Y claro, Venus está en Cáncer en oposición con Plutón, nos va a mostrar seguramente las heridas en nuestros vínculos familiares y en nuestros vínculos más íntimos al estar Venus en Cáncer. Eso sí. Y luego está Júpiter, que está en cuadratura con Plutón, pero ya estará a 4 grados, con lo cual ya un poco más lejos, entonces va aflojando un poquito, porque Júpiter allí en cuadratura con Plutón no hace más que ensalzar un poco todavía más esa purga y esa terapia, ¿no? La lleva un poco al desbordamiento, ¿no? Y también al posicionamiento más radicalizado de ciertos extremismos ideológicos, como lo que está sucediendo a nivel político, que yo no me entero demasiado, pero parece que se han enrocado las posiciones de lo de Ucrania y lo de Rusia, pues toda la alianza que apoya a Ucrania se ve que diríamos, se consolidaron como apoyadores de Ucrania y dándole mucho más armamento justo los días que estaba exacta esta T cuadrada entre Marte, Plutón y Júpiter.
Quiero decir que no suelo hablar de política, pero si tiene que ver con una posición astrológica de manera descarada, pues lo hablo, ¿no? Y entonces esto sería, por ejemplo, ¿no? Un posicionamiento ideológico extremo en cuanto a un conflicto armado. También que hemos tenido erupciones volcánicas, varios volcanes se han encendido, entre ellos el gran Popocatépetl, que se enciende de vez en cuando, pero se ha encendido curiosamente con esta T cuadrada Júpiter, Plutón, Marte, que también rige las explosiones, rige las guerras, rige la ira, rige la rabia contenida, rige el poder mal utilizado, el abuso de poder, el desbordamiento del poder mal utilizado, tanto interno como externo, como mundial, como individual, como psicológico, como político, como espiritual. ¿Eh? Entonces, claro, esta luna llena en Sagitario está un poco empantanada con todas estas tensiones, pero que están un poco a la baja. Con lo cual, me viene a indicar que para aquellos que hayan hecho la faena de limpieza y purgación, esta luna llena en Sagitario puede ser muy iluminadora, muy visionaria, muy de también de encontrarle el sentido a todas estas tensiones. Es decir, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿No? ¿Para qué el sentido y el significado? ¿No? ¿Hacia dónde vamos como humanidad también? ¿No? Porque claro, también está el Saturno en cuadratura a esta luna llena en Sagitario. Claro, luna llena en Sagitario es expansión, es plenitud, es felicidad, pero al estar en cuadratura con Saturno, puede estar un poco frenada esta expansión, ¿no? Hay como un punto controlador y limitador a la expansión y la plenitud. Entonces es una luna llena en Sagitario que normalmente las lunas llenas en Sagitario deberían ser luz y gloria total, pero esta es una luz y gloria total condicionada. Es decir, ¿condicionada a qué? A que hayamos hecho bien la purga y la limpieza psicológica. Eso sí, a ver, por más tensiones que haya, una luna llena en Sagitario es una luna llena en Sagitario. Es decir, algo de plenitud sentiremos, algo de conexión espiritual sentiremos, que para una al año que hay no nos la vais a fastidiar. Pero sí que es verdad que como ya a partir de agosto viene una época bastante dorada y gloriosa a nivel energético, gracias al triángulo armónico entre Urano, Neptuno y Plutón, y el flash solar, pues, como decía Pato Brusa el otro día, pues que vengan los que tengan que venir de purgación ahora, quiero decir que es una tensión entre Júpiter y Plutón, y pensad que tensiones va a haber muy pocas, ya de aquí a 2030 solo quedan tensiones muy pequeñas con Júpiter. Júpiter siempre hay tensiones, pero que entre planetas más lentos no va a haber. Solo va a haber, por ejemplo, la cuadratura Plutón-Saturno en 2028, que la última vez en 2001, o sea, no la última vez, sino una vez en 2001 fue lo de las torres, pero en 2028, como el Plutón está en el triángulo armónico, pues va a estar muy suavizada. Entonces las tensiones que hay hasta 2030 están todas muy suavizadas por el triángulo armónico. Entonces, y aparte de que no hay tensiones, ¿por qué? Porque hay triángulo armónico. Entonces, o hay triángulo armónico o hay tensiones. Las dos cosas a la vez no pueden ser, quiero decir, entre Urano, Neptuno y Plutón. Los que sí que pueden generar más tensiones son Saturno y Júpiter, que no están involucrados en el triángulo armónico. Entonces, eso sí, esta luna llena en Sagitario promete una gran dosis de genialidad, porque Mercurio está en conjunción con Urano y va a estarlo toda la semana y la semana siguiente, y Mercurio en conjunción con Urano es la máxima posición de inteligencia que puede haber, porque Urano es el iluminador de la mente. Entonces, porque es la mente universal, entonces es la octava superior de Mercurio. Entonces Mercurio se pone en conjunción exacta con Urano seguramente el día 5 de junio. ¿Sí o no? Sí, sí, el día 5 de junio. Y entonces, es decir, el día después del eclipse, con lo cual está casi exacto durante, no el eclipse, perdón, es que siempre digo eclipse cuando hay luna llena. Después de la luna llena, ¿vale?
Y claro, Mercurio conjunción Urano también está involucrado en esa luna llena. Pensad que cuando hay una luna llena se activa todo lo que hay en la carta en ese momento. Entonces se activa el Mercurio Urano, se activa, se dilata, porque las lunas llenas son un dilatador, un activador. Entonces todo lo que haya se activa y se dilata. Entonces el Mercurio conjunción Urano ya va a estar toda la semana de este vídeo y la siguiente semana, pero se pone exacto el día 4, ¿vale? Que el 4 si no recuerdo mal, es domingo, ¿no? O sea, quiero decir, estoy aquí hablando ya del final de la semana. Pero claro, como es una luna llena, ya empezamos, hablamos de la luna llena y hablamos de todos los aspectos, porque los aspectos muchos no se mueven demasiado durante una semana, ¿no? Entonces, claro, es una luna llena en Sagitario, eso sí, la luna llena en Sagitario siempre nos da visión, sentido, plenitud, felicidad, camino a recorrer, ¿no? O sea, por ejemplo, si hemos estado en un proceso de transformación y cambio, por ejemplo, yo me he mudado a Cantabria, ¿no? Entonces, conforme se acerque la luna llena en Sagitario, le encontraré un sentido del por qué me he mudado a Cantabria. De repente, pues porque empiezo a encontrar una gente más de mi tribu, o porque me va mejor para mi día a día. ¿Mm? Entonces, sí, no es que he quitado el equilibrio de blancos automático porque si no está todo el rato cambiando de color la tela, entonces creo que ahora está más fijo, ¿verdad? En los colores. Entonces, eh, eso sí, o sea, quiero decir que aunque hayan tensiones, la luna llena en Sagitario siempre va a traer algo de plenitud, de conexión con el corazón. Pensad que Sagitario está regido por Júpiter, Júpiter recién entrado en Tauro, en conjunción con el nodo norte, es decir, dando visión también al destino de la humanidad, dando un sentido, pero al destino de la humanidad de cada uno en realidad, porque la humanidad como totalidad para mí es una cosa demasiado abstracta y grande, ¿no? Porque también hay muchas humanidades, hay muchos planos dentro de este planeta, muchas evoluciones, muchos... Quiero decir que aunque tengamos carne y hueso, somos almas muy distintas, ¿no? Entonces, hablando de almas, mira, el otro día os quería hablar del libro este y no lo subí. Y mira, este es el libro que me estoy leyendo ahora, que es maravilloso. El destino de las almas de Michael Newton, un eterno crecimiento espiritual. Este libro lo pongo debajo de la descripción. Debajo de la descripción pongo el enlace para conseguir este libro. Es un libro increíble porque nos habla Michael Newton es un que mediante hipnosis y regresión las personas pues van yendo hacia el espacio entre vidas, el espacio entre vidas más que nada de las almas, incluso el origen. Y entonces, claro, este señor, Michael Newton, tanto Michael Newton como Roberano, como Elizabeth Kübler-Ross, como Raymond Moody, como tantos y tantos otros que se han dedicado a esto, dan una versión de la realidad que coincide y que nada tiene que ver con la versión de la realidad que dan otros mucho más, para mí, marginales como William Criado y Corrado Malanga. Que William Criado y Corrado Malanga te dan una visión de que todo es una trampa, de que está lleno de oscuridad, de que todo es una trampa. Y en cambio, sí, o sea, los que os gusta tanto William Criado o Corrado Malango, os recomiendo que leáis este libro para desprogramaros de toda la intoxicación que meten Corrado Malanga y William Criado, que encima lo que transmite Corrado Malanga tiene el altavoz de Fran Parejo, de Jaconor, de Parcerisa, que tanto Jaconor como Fran Parejo como Parcerisa tienen cosas que me gustan mucho, pero tienen cosas que para mí son un poquillo Matrix todavía, son un poco como no hay salida, el reset, la corporación, ¿no? Todas estas ideas que se han ido
poniendo de moda gracias a Corrado Malanga y William Criado, pero sobre todo Corrado Malanga, ¿no? Entonces, por eso, para desprogramarnos un poco, porque claro, la gente dice, ah, mira, en la hipnosis sale esto, ¿eh? Esto es, entonces, bueno, pues mirad Michael Newton, que es anterior incluso, y y tiene muchos libros, y ahí veréis lo divino y lo maravilloso que es el mundo entre, o sea, que nosotros cuando vamos a morir nos espera un grupo de almas en celebración junto a un ser de luz y junto a nuestros guías y estamos allí celebrando y luego nos vamos a un lugar paradisíaco donde estamos allí entre vidas descansando y disfrutando de la gloria, de la unión con la divinidad, en felicidad total, ¿no? Ese es el más allá. Y luego nos habla pues de muchísimos detalles de cómo se fabrican las almas, desde la fuente, cómo hay unas comadronas allí, unas madres cuidando las almas recién nacidas, como, bueno, todo de detalles de cómo hay almas que vienen de planos mentales y que el plano mental es una sustancia también, un lugar donde se puede vivir también, etcétera, etcétera, etcétera. Es maravilloso todo lo que explica, muy esotérico, muy de lo que sucede en los mundos internos, ¿vale? Entonces, y eso es muy también el Sagitario, ¿no? El descubrir lo espiritual, lo filosófico, los temas elevados, de tener fe, ¿no? Entonces, esta luna llena en Sagitario, aunque haya mucha tensión, no deja de darnos una cierta fe de decir, bueno, todo esto que estamos limpiando, purgando, toda esta terapia que nos está imponiendo la vida con circunstancias y pruebas y no sé qué, tiene un sentido, tiene un significado y es para ir hacia algún lugar, ¿no? Entonces, en el caso de muchos es para ir hacia el camino de la ascensión planetaria, ¿eh? Para otros significará otras cosas, ¿no? Pero en el caso de muchos significa ese camino de ascensión, ¿no? Como almas humanas hacia la nueva era. Entonces, todo este periodo de purga, ¿no? Entonces, claro, esta luna llena en Sagitario, aparte, pues tiene la cuadratura con Saturno, que ya la hemos mencionado. Entonces, claro, Sol cuadratura Saturno es rígido, es controlador. Sol cuadratura Luna, pues también limita la expresión emocional. Y eso es el día de la luna llena en Sagitario. O sea que ahí hay un limitador. Y luego el Plutón estará en oposición bastante cerca con Venus. Y el Júpiter, que es el regente de la luna llena en Sagitario, está en T cuadrada, o sea, en tensión con Plutón y Venus y Marte. Entonces, Venus cuadratura Júpiter, que también está dentro de esta T cuadrada, Venus cuadratura Júpiter suele ser una, una posición de excesos de placeres, ¿no? De excesos de disfrute, de un derrochar placer o de un sibaritismo o de la buena vida, ¿no? Entonces, claro, qué curiosas contradicciones da esta luna llena en Sagitario, ¿no? Porque por un lado nos habla de exceso de placer, pero luego nos habla de emociones contraídas. Entonces puede ser una luna un poco bipolar, ¿no? Que nos puede estar mostrando en un solo día o en los días alrededor de la luna una cierta bipolaridad que va de la sanación a la resurrección, de la muerte a la vida, del infierno al paraíso. Y a lo mejor nos está hablando, ese es el Venus cuadratura Júpiter, que nos está hablando de unos sentimientos extremos que van de un extremo al otro. Y por eso es la T cuadrada Júpiter-Venus-Plutón. Que vamos un poco de un extremo al otro en esta luna llena en Sagitario. O sea, como de subidón de felicidad a crisis emocional. Porque es una luna llena en Sagitario muy compleja de analizar. Mirad cómo está la luna llena esta. ¿Veis? Todo de cuadraditos rojos, ¿no? Entonces, claro, cuando hay muchos cuadraditos rojos, pues es verdad
que puede hay mucho dinamismo, hay mucha tensión energética y eso puede desencadenar en algo, ¿no? Porque claro, la luna llena en Sagitario también nos habla de las creencias y si Júpiter está en cuadratura con Plutón y en cuadratura con Venus en Cáncer, puede hablar, por ejemplo, de fanatismos patriotas que lleven a algún tipo de conflicto, por ejemplo. Puede hacer la luna llena en Sagitario estallar algún tipo de conflicto o algún tipo de historia con los volcanes o algún tipo de historia con la economía. Puede hacer estallar una inflación económica. Ahí sí que podría, ahí sí que me resuena bastante, ¿no? Porque Sagitario es la expansión, la subida, pero si su regente está en cuadratura con Venus, los excesos, y con Plutón, pues puede hablarnos de una hiperinflación que lleve a una cierta mini crisis económica. A ver, algunas veces algún comentario de algún hater que dice, es que tú dijiste que pasaría esto y no ha pasado. A ver, yo todo el rato estoy diciendo, puede dar esto, puede dar aquello, porque la astrología no es tan definida como una evidencia o una adivinación. Es aproximativa. Y claro, los símbolos pueden ir hacia muchos lugares, entonces no se puede decir a un astrólogo, es que te equivocaste. No nos equivocamos, estamos dando las diferentes posibilidades que da la configuración que estamos interpretando, porque la configuración que estamos interpretando puede ir hacia muchos lugares. Ojalá tuviera la super mega intuición para darla ahí en el clavo. ¿Eh? Es verdad que cada vez tengo más intuición y cada vez me acerco más pero poco a poco. Es una intuición que se va desarrollando progresivamente, ¿no? Entonces, claro, Júpiter cuadratura Plutón sigue ahí. Entonces, si es una luna llena en Sagitario, Júpiter cuadratura Plutón sigue siendo protagonista. Y ya estuvimos hablando de lo que significaba Júpiter cuadratura Plutón en el vídeo. Porque claro, aquí, por ejemplo, en el canal para compartir de Sil Romero y Pato Brusa, yo he sacado allí dos vídeos donde doy mucha información y no me suelo repetir. ¿Eh? Por ejemplo, en el canal de Nena Gosling en Instagram también hice un directo de 2 horas y media donde solté mogollón de información y no me suelo repetir. Lo digo para que lo sepáis, que yo no me suelo repetir. Entonces, pero sí que me voy a repetir ahora para que los que no sepáis que el Júpiter cuadratura Plutón, por un lado nos habla de que sale ahí a borbotones las cosas para sanar, etcétera. También nos habla de extremismos ideológicos, de posiciones enrocadas. Nos habla también del que el Júpiter en Tauro va hacia la expansión económica, hacia la siembra fértil, y el Plutón en Acuario va hacia la revolución. Y entonces eso choca también, porque Júpiter en Tauro lo que quiere es que no haya destrucción, sino que haya fertilidad, crecimiento, y Plutón en Acuario es más destructivo. Es más un desintoxicador del colectivo y un revolucionario. Algunos que han preguntado, bueno, y al final, que hablabais de Plutón en Acuario, que no sé qué. Bueno, yo ya avisé que en marzo entraba Plutón en Acuario y que era un tráiler. O sea que el despliegue total de Plutón en Acuario no es hasta enero de 2024. En enero de 2024 ya, porque es que no ha dado tiempo, es que Plutón en Acuario ha durado poquísimo, enseguida se ha puesto retrógrado. Entonces no se pone directo hasta el 1, o sea, hasta el 1 no, hasta enero del 2024 y ahí ya se queda 20 años, ¿vale? Luego vuelve a Capricornio, pero que hay que darle más tiempo al Plutón en Acuario para hacer todo lo que ha venido a hacer, ¿no? Entonces, esto va a su ritmo, ¿no? Entonces el Júpiter cuadratura Plutón puede traer eso también, crisis económica, pero también trae eso, ¿no? O sea, nos habla es que es mucha energía. O sea, ese Júpiter, Marte, Plutón, esa T cuadrada que con la luna llena ya se va deshaciendo, menos mal, es mucha energía, es mucha intensidad. Y entonces, claro, ¡pa! Puede estallar por cualquier sitio, ¿no? Pero, insisto, la luna llena en Sagitario ya está aflojando. Lo que sí que hay es el Venus.
Entonces, el Venus tiene, a nivel mundial, tiene más que ver con lo económico, ya no tanto con la guerra o los volcanes o con los conflictos armados y bélicos o con la ira, sino que tiene que ver más con la economía y a nivel personal tiene que ver más con los sentimientos, con los deseos y con los placeres, ¿no? Entonces, claro, hay un anhelo de sentir un gran placer, porque Venus está en cuadratura con Júpiter y en oposición con Plutón. Pero claro, luego está Saturno ahí. Entonces, es como una luna llena en Sagitario, un pelín castrante, la verdad. Un pelín castradora. Con el Saturno ahí, el Plutón por el otro lado. Pero yo lo interpreto como eso, como que es la luz al final del túnel. O sea, es como que la luna en Sagitario viene a indicarnos la luz al final del túnel mientras todavía estamos un poco en el túnel. ¿Eh? Entonces como que Sagitario dice que es por allí, que es por allá, que es tal, pero todavía estamos limpiando, purgando, etcétera. Pero sí que es verdad que a partir de junio, a partir de ya, o sea, que lo peor es, lo peor a nivel emocional y purgador y transformativo, la terapia dura ya ha pasado. Entonces ahora ya va a la baja. Entonces, un conforme empieza junio, esto va a la baja, porque ya el Júpiter, o sea, vamos a ver, el Júpiter cuando esté a 5 grados de Plutón, ya va a la baja la cuadratura. Entonces, el Júpiter está a 5 grados de Plutón el día 9 de junio, ¿vale? Entonces, a partir del 9 de junio ya todas esas explosiones, esos desbordamientos, esas intensidades, esas sombras que salen ahí descontroladas y desbordadas, pues ya van a la baja, porque aparte Marte ya se fue, la tensión con Marte sí que ya... la tensión con Marte se va mucho antes del 9 de junio. Lo que sí que habrá es la tensión exacta con Venus y Plutón, el día 6 de junio. Eso sí, eso sí. Venus oposición Plutón en cuadratura con Júpiter. Y puede hacer saltar, pues... Hombre, Venus oposición Plutón, cuadratura con Júpiter, pues me viene a mí como un exceso de placer, ¿no? Aparte, curiosamente, el Venus se pone en oposición Plutón justo cuando entra en Leo, ¿no? Entonces es como un querer disfrutar a lo Leo. Y con en oposición con Plutón y en cuadratura con Júpiter, pues ya te vas a gastar todo el dinero que tienes en una mariscada, ¿no? Un poco así, ¿no? Un poco lo que veo yo también, porque como están involucrados los nodos, y Plutón va a estar en cuadratura con los nodos todo el año, y ahora con el Marte y tal, ¿no? Bueno, ahora que es lo que decíamos, que ya el día 30 de mayo, o sea, ya está aflojado, ¿eh? La oposición Marte-Plutón, menos mal, ¿eh? Porque es un poco pesadita y puede hacer romper relaciones y cosas, ¿no? También, claro, el Venus en oposición con Plutón y en cuadratura con Júpiter también puede hacer romper relaciones. Y es un transformador. También puede hacer sacar las sombras de las relaciones más íntimas y familiares, incluso. Venus en Cáncer, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que la luna llena en Sagitario esta nos viene un poco a indicar que hay luz al final del túnel y que las configuraciones estas vienen a ser un preparatorio para el gran subidón que hay a partir de agosto. En resumen, eso es lo que quería decir, ¿no? Porque o sea, si vamos avanzando en toda la semana, pues los tránsitos que hay son eso, el Júpiter cuadratura Plutón, ¿eh? Entonces el Venus está en trígono con Neptuno, que eso también es muy, muy bonito. El día 3 de junio, Venus sextil. O sea, que veis cómo es como una extraña combinación de luz y oscuridad, una de cal y otra de arena, ¿no? Esta luna llena en Sagitario, porque también tiene Venus trígono Neptuno, que es utópicos, unos sentimientos súper espirituales, ¿no? Entonces ahí puede haber un refugio también, refugiarnos en el Venus trígono Neptuno, ¿no? Entonces depende un poco de cómo hayas purificado esta luna llena en Sagitario, ya te pilla saliendo del túnel o al menos te enseña la luz al final del túnel.
Es decir, te muestra la esperanza y la fe de que, bueno, pues todavía me quedan estas sombras por sanar, pero ya vamos hacia allí. Es un poco, eso es lo que para mí indica esta luna llena en Sagitario. Entonces, el Mercurio conjunción Urano, que es lo que hemos mencionado también está durante toda la semana, el Júpiter conjunción nodo norte, que trae un sentido al destino de la humanidad, una expansión, una búsqueda de significado, de cómo va, de hacia dónde vamos hacia como humanidad. El Venus en trígono con Neptuno, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, lo más importante, sin lugar a dudas, yo diría que es la luna llena en Sagitario y que sobre todo va aflojando progresivamente toda esta etapa plutoniana tan dura por la que hemos ido pasando. Entonces, con respecto a lo del curso, al taller, claro, esto si ves el vídeo el viernes 26 y el sábado 27 por la mañana, todavía tienes tiempo de apuntarte al taller que voy a dar con el método a campo abierto de cómo leer una carta natal en 2 horas. Con las bases para leer la carta natal. Entonces todavía te puedes apuntar ahí en el taller. En la descripción debajo del vídeo pongo el enlace para suscribirte al taller. Entonces, si te ha gustado este vídeo, puedes darle a suscribir. Un abrazo desde los bosques y montañas del norte. Hasta luego.